Saludos y bendiciones. Voy a tratar un tema para mí muy especial y creo que para ti también. Es el tema de Jesús, hombre. Evidentemente que Jesús es Dios y es hombre. Sin olvidar que es Dios, yo me voy a fijar un poquito más en la parte humana de este Dios que se llama Jesús. No va a ser una conferencia, no va a ser una disertación científica de fechas, de lugares, etcétera, que si nació el 25 de diciembre o nació el 5 de enero, no va a ser de ese estilo, sino que va a ser más que nada comunicarte la vivencia que yo he ido adquiriendo de Jesús, sobre todo durante mis años como jesuita. En el año 1957 entré en el noviciado de los padres jesuitas en Salamanca. Y desde ese tiempo he ido meditando, hablando, relacionándome con Jesús desde el punto de vista, desde la metodología de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y antes de comenzar quisiera decirte algunos principios básicos de esta metodología. Durante los ejercicios espirituales, una de las peticiones que más se repite y que más he repetido en mi vida, en mis oraciones, es conocimiento interno de Jesús para que más lo ame y lo siga. Por lo tanto, me voy a fijar más que nada en el interior, en el corazón de este Jesús al que sigo. Otro principio de San Ignacio en los ejercicios dice así: no es mucho saber, harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Por lo tanto, no voy a dar datos, voy a dar vivencias, lo que yo siento, lo que yo gusto de este Jesús al que tratamos tú y yo de conocer y que siempre nos quedamos lejos, porque siempre es misterio. El otro principio de San Ignacio en las contemplaciones, que se utiliza mucho en los ejercicios, es utilizar la imaginación y los sentidos. Por ejemplo, cuando viene la contemplación del nacimiento, dice San Ignacio, ver las personas, oír, escuchar lo que dicen, ver lo que hacen, y al final, vete tú allí como si estuvieras presente y habla con ellas. Por lo tanto, hay una parte que es bíblica, que es el texto del nacimiento, o el texto de la multiplicación de los panes, o el texto de la última cena, es la base bíblica, pero al mismo tiempo empieza a actuar la imaginación, puesto que es una contemplación viva de un Cristo, de un Jesús que está vivo. Y otro principio, este es el último ya que les digo, porque no quiero extenderme demasiado, pero sí son principios metodológicos de San Ignacio. A lo largo de toda la vida de Jesús, uno puede pensar que ahí lo único que hay es un hombre. Por ejemplo, sobre todo en la pasión. ¿Cómo va a ser Dios el que se cae, el que no puede levantarse? ¿Cómo va a ser Dios el que muere? ¿O cómo va a ser Dios el que llora en la resurrección de Lázaro? ¿O cómo va a ser Dios el que está en el templo y no sabía que sus papás le buscaban? San Ignacio tiene un principio que a mí me llena muchísimo. Nunca explica el misterio de este Dios y hombre. Pero dice San Ignacio, mirad cómo la divinidad se esconde. Es decir, que ahí, en todos esos hechos, en cuando se quedó en el templo, en la multiplicación de los panes, en la pasión, en la muerte, está Dios. Pero está un Dios escondido y lo único que vemos ahí son manifestaciones de hombre.
Dichos estos 4 principios de los ejercicios de San Ignacio, yo voy a tratar de comunicarte qué siento yo, qué vivo yo, después de estos años en que he tratado de hablar, de leer los evangelios y de sentir a Jesús que está actual, que está vivo, que no lo tengo que buscar allá en los cielos, que no lo tengo que buscar en la historia recordando lo que hizo, que lo puedo ver, sentir y vivir también en mi propia historia, en mis propios sentimientos. La primera pregunta que me hago, ¿por qué Dios se ha hecho hombre? Dicho de otra manera, ¿por qué existe Jesús? ¿Por qué no seguimos pensando que está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí, 3 espíritus puros? ¿Por qué? San Ignacio también nos pone una meditación muy bonita en la segunda parte de los ejercicios, lo que llama en la segunda semana. Es la contemplación de la encarnación. Dice él, imagínense ustedes las 3 divinas personas que ven cómo está la humanidad. Guerras, adulterios, abortos, peleas, crímenes, egoísmo, tanto libertinaje. Y la Santísima Trinidad, hablando a nuestro modo, puede decir, nos hemos equivocado. Hemos hecho al hombre libre y se ha hecho libertino. Lancemos fuego, quememos la humanidad y comencemos de nuevo con otro modelo de hombre. Dios podría hacer esto porque es todopoderoso, pero hablando a nuestra manera, Dios no lo puede hacer porque es amor. Y una persona que ama no echa fuego contra sus hijos, no los destruye, no los aniquila. Entonces no dice, echemos fuego. No dice, hagamos redención. Y hacer redención significa que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, se hace ese niñito que llamamos Jesús, que significa Salvador, ese niñito que llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no tiró fuego para aniquilar la humanidad, baja Él mismo para redimir, para salvar la humanidad. Por lo tanto, ya tengo algo muy importante en mi vida. Jesús existe por un acto supremo de amor. Existe porque Dios es amor, porque Dios nos ama. Me ama a mí, te ama a ti, ama a la persona más pecadora, ama a cualquier ser humano. A nadie quiere tirarle fuego, a nadie quiere destruirla, a nadie quiere enviarla al infierno. A todos y cada uno quiere enviarnos la redención. Hagamos redención. Y baja la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre en Jesús. De esa manera tan sencilla, diríamos tan natural, un niñito pobre, un niñito que nace en una cueva, un niñito que tiene que huir porque lo persiguen. Fíjense ustedes, muchas veces he meditado en esto. Desde el principio Jesús ha sido perseguido y hoy sigue siendo perseguido de muchos modos. Jesús estorba a mucha gente y Jesús es el sentido de vivir de muchos de nosotros. ¡Qué contraste! Para unos es un estorbo, para unos hay que aniquilar el nombre de Jesús, hay que hacer películas, hay que escribir libros contra Jesús. Y para otros, Jesús es el sentido de nuestra vida. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es un hombre? ¿Es un título? ¿Es un ser de la historia que sale en los evangelios? Ojalá descubras que Jesús está vivo, que Jesús está dentro de ti y que Jesús es el que da sentido a tu trabajar, a tu vivir, a tu sufrir, a tu gozar y a tu esperar.
Porque Dios no te creó para destruirte, ni para echarte fuego si no eres una persona santa, ni para destruirte en un cementerio y ahí te pudras. Dios te creó para la vida feliz y para la vida sin complicaciones, sin pruebas. Dios te creó porque te ama y quieres que seas feliz. Tendrás que pasar, como pasó Jesús, por este tiempo de pasión, de calvario. Tendremos que pasar por esta cuaresma, este camino por este desierto. Pero Jesús ha venido al mundo para salvarte, para redimirte y para que seas feliz. Por eso nunca le daremos gracias suficientes a Dios por esta oportunidad, por este don, por este regalo que nos da. Este es el auténtico regalo de la Navidad. Jesús es un inmigrante que marcha a Egipto. Cuando el padre lo pide, sus papás lo traen de nuevo a Nazaret y ahí pues es un niño normal y corriente. Pero hay un texto que nos pone el Evangelio de San Lucas que es un tanto, diríamos, especial. Está en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Se nos dice que Jesús ya era un jovencito. Dice, tenía como 12 años. Entonces no medían los años como ahora, sino que cuando un niño ya era un adolescente, era un jovencito, decían, este ya no es un niño. Ya puede, por lo tanto, leer en la sinagoga, puede hacer preguntas en el templo, etc. Ya es un hombrecito, ya es un joven. Yo me imagino, y lo he contemplado muchas veces, las noches que quizás habrá pasado este joven sin dormir, con la ilusión de poder al único templo que había en el mundo de Yahvé, el templo de Jerusalén, la ilusión de conocer a los sacerdotes, de poder hablar con ellos, de preguntarles. Y ahí va Jesús ahora, este jovencito en peregrinación, va a Jerusalén lleno de sueños, lleno de ilusiones. Y va allí y se olvida o asume que sus papás saben que está allí. Sus papás se empiezan a ir en la caravana para su pueblo y por el camino se dan cuenta que el jovencito Jesús no va con ellos. Empiezan a vivir una experiencia de angustia. Y de hecho la Virgen se lo dice así cuando la encuentra en el templo. Tu padre y yo te buscábamos angustiadamente. ¿Qué madre no busca angustiadamente a un hijo que se le perdió en una ciudad grande, con muchas curvas como son las calles de Jerusalén? Es como un laberinto. Ahí tienen en cambio este niño Jesús, este joven lleno de ilusión que se olvida de su pueblo, se olvida de sus padres, porque ustedes saben que un joven cuando tiene una afectividad muy grande, el tiempo le vuela, el tiempo le pasa muy deprisa y asume que los adultos saben lo que él está sintiendo. Jesús, nos lo dice la Escritura, es un hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y este joven Jesús no sabía que sus padres no sabían. No sabía que sus padres estaban angustiados. No sabían que sus padres le buscaban. Y de hecho no es algo que yo invento. Nos lo pone el Evangelio de San Lucas. Cuando María lo encuentra en el templo, le dice, pero hijo mío, ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiadamente? Y como Jesús no sabía que le buscaban, porque era hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado, Jesús, al ver a su mamá tan triste, quizás le cayeron unas lágrimas a este joven Jesús. Y dijo, pero no entiendo. ¿Por qué me buscaban? Es que ustedes no sabían. Yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y el Evangelio de Lucas termina este episodio con esta frase. Dice que Jesús se fue con sus papás. Y dice así, mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que ahora a este joven Jesús
le queda una experiencia larga. Solamente nos va a hablar el Evangelio cuando tenía como 30 años, que sale de su casa a dedicarse definitivamente a las cosas de su padre. Pero en este tiempo no fue un paréntesis. En este tiempo ha habido una reflexión, ha habido un crecimiento, ha habido un volver hacia atrás y pensar cómo estaba la gente del templo, cuáles eran sus valores. En este tiempo hay un Jesús que observa a la gente. Hay un Jesús que observa al sembrador, que observa al que construye, que observa a aquel padre que a lo mejor se le marchó el hijo para el vicio. Y más tarde, cuando salga a predicar, Jesús no va a inventar de repente a los 30 años todo. Va a hablar de esa universidad que fue la experiencia de vivir en su pueblo. No tenemos ningún dato concreto del Evangelio que nos diga a los 25 hizo eso, a los 27 hizo esto, pero sí sabemos que durante ese periodo este joven, como todos los jóvenes, fue madurando, fue cambiando algunas cosas que tenía y fue afianzándose más y más en una idea que él tenía que cumplir la voluntad de su padre. Y por eso cuando tenía como 30 años, así nos lo dice el Evangelio, Jesús sale de su casa. Quizás habló antes con su mamá y le explicó. Dice, mamá, ahora yo creí que era a los 12 años cuando tenía que dedicarme a las cosas de mi padre, pero me equivoqué. Me dejé llevar por tanta ilusión que no me di cuenta que tenía que aprender, que tenía que crecer, que tenía que escucharte a ti. Y lo que me decía mi papá, que ustedes tenían que enseñarme a vivir en esta vida. Pero ahora ya siento que el Padre me llama a ir a anunciar la esperanza. Seguramente que María queda triste porque se queda muy sola, pero le da la bendición porque ella quiere también que su hijo haga lo que ella le prometió a Dios cuando era muy jovencita. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí todo lo que Él quiera. Hijo mío, que se haga en ti todo lo que el Padre quiera. Le bendice y ahí se va Jesús ahora. ¿Y a dónde va? Aquí para mí esto es una clave. Podríamos pensar, por Jesús va al templo, donde tuvo aquella experiencia tan bonita que se olvidó de sus papás y se olvidó de Nazaret. No, porque Jesús creció en sabiduría. Y seguramente que en estos años en que fue madurando como joven, se dio cuenta que las cosas en el templo no andaban según el agrado de su padre. ¿Por qué? Se dio cuenta que la gente del templo, lo máximo era la ley, lo máximo era el sábado, lo máximo era el templo. Y él fue captando por su meditación y también, cómo no, por las conversaciones con su mamá y con José, fue captando que para el Padre lo importante no son las leyes, ni el templo, ni el sábado. Lo importante es el ser humano. Fue captando que Dios quiere rescatar al ser humano. Y al captar eso, Jesús ahora no va al templo, porque quizás en estos años de juventud empezó a sentirse defraudado de la gente del templo. Defraudado porque no iban por el camino que él sentía que su padre le llamaba. Él venía a ayudar a todo ser humano, pobre o rico, santo o pecador, pero no venía a defender leyes ni piedras del templo. Y por eso decide ir al desierto, donde está su primo, Juan el Bautista, un hombre muy austero. Ahí está bautizando, un bautismo puramente, un rito penitencial, un rito de agua, pero que está predicando una conducta correcta con el ser humano. Si eres cobrador de impuestos, no cobres más de lo que debes.
Si eres soldado, no abuses de tu poder. Si tienes dos capas, dale una al que no lo tiene. Es decir, que toda la predicación de Juan el Bautista, el centro no es el templo, el centro no es el sábado, el centro no es la ley, el centro es el ser humano. Y Jesús, muchas veces he contemplado esta escena, me encanta imaginarme ahí ese Juan el Bautista metido en el río Jordán, en el desierto, y una fila grande de gente llorando sus pecados, que quieren sumergirse en el río para dejar ahogado el hombre viejo, el hombre pecador, y surgir un hombre nuevo. Y ahí va Jesús en la fila. Y muchas veces me imaginé que yo iba también ahí. Y Él iba delante de mí y le toco el hombro. Y le digo, Señor, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres pecador. Tú no puedes dejar tus pecados sumergidos en el Jordán. Yo siempre me he imaginado que Jesús se voltea y me mira con esos ojos que no puedo describir y me dice, este es mi sitio. Yo traigo tus pecados y los pecados de toda la humanidad. Yo me quedo totalmente extasiado. ¿Qué hombre es este? Que es santo y lleva a sus espaldas los pecados míos y los de toda la humanidad. Es Jesús, es Salvador, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ahí va el Jordán y pasa algo maravilloso para Jesús. Oye que el Padre habla, le dice, este es mi Hijo amado, es el escogido. Y Jesús, al escuchar estas palabras, Él es hombre en todo igual a nosotros menos en el pecado, se habrá preguntado, ¿qué significa esto? Que yo soy el escogido. ¿Significará que yo soy ese del que hablan los profetas? ¿Ese del que habla el profeta Isaías, que va a ser crucificado? ¿Que va a ser destruido y rechazado por todos? ¿Que va a ser como un gusano? Jesús quizás queda aturdido. Por una parte queda con esa alegría, con esa paz. Queda a escuchar la voz de Dios. Y por otra parte, con esas dudas, cuando no entiendo lo que Dios me dice. Y entonces va al desierto. Y ahí se pone a orar y a discernir, a preguntarle al Padre, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y ahí Jesús, que es hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado, Jesús es tentado. Es tentado con utilizar sus dones, sus poderes para Él. ¿Cuántas veces caemos en esta tentación? También en la iglesia nos llamamos servidores, nos servimos de dones que Dios nos da para nuestra vanidad. Yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de lengua, yo tengo el don. Tú tienes el don de la vanidad. Viene la tentación de subirse a una torre y de ahí tirarse, y al ver que él ve que la gente no se cae, de nuevo está la vanidad. Oh, van a decir todos, qué grande es este hombre que Dios le salvó. Y por último viene la tentación, la más radical, aquella en la cual le dice, renuncia a Dios y serás feliz. Te doy todo esto. Vas a tener todo el poder y todo el dinero. Y Jesús rechaza esa tentación. Pero yo pienso que a lo largo de su vida, dice el Evangelio que el demonio le dejó para buscar un momento más oportuno. Yo me imagino que a lo largo de su vida y aquí hay una tentación que tiene todo ser humano, que se entrega a una vida de seguimiento exclusivo de Dios. La tentación de renunciar al proyecto de su Padre, ser un hombre bueno, hacer una familia, tener una esposa, tener unos hijos. ¿Cuántas veces el demonio nos habla así
a sacerdotes, a religiosos, a religiosas. No pasa nada, eso es bueno, eso Dios lo creó. Yo muchas veces meditando esto, y concretamente cuando escribí este libro, Nuestro hermano Jesús, yo me imaginé que esta tentación de dejar el proyecto de Dios para tener su propio proyecto humano, yo me imagino que la tuvo en el desierto también, aunque no lo dice el Evangelio, y yo me lo imagino así, en forma de oración. Dice Jesús, pienso yo que lo dice, perdón, Padre, aquí estoy, he escuchado tu voz en el río, pero me siento en una profunda noche en el desierto. He venido a escucharte mejor, pero oigo otras voces que me llaman a vivir como todos. Siento en mi interior una profunda soledad. Me gustaría hacer una familia, amar y dejarme amar. Pero en medio del ruido de las voces que me agitan, escucho la tuya con el tono del Jordán. Tú me llamas a amar a todos, a no compartir mi corazón con nadie en exclusividad. Tú no quieres que sea padre, sino hermano de todos. Acepto mi celibato y mi soledad. Acepto el misterio de este camino. No sé a dónde me llevas, pero como lo hiciera nuestro padre Abraham, acepto tu llamado a caminar, aunque sea sin Sara y sin Isaac, porque esa es tu voluntad. He aquí mi corazón, hágase tu voluntad y no la mía. Quizás así habló Jesús más de una vez con su Padre, porque si era hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, tenía también la necesidad, el deseo de compartir su corazón con otra persona, de hacer una familia, de tener a su alrededor su esposa y sus hijos. Pero Jesús ha decidido hacer el proyecto del Padre, aunque le guste menos que el suyo. Como tantas personas a lo largo de la historia, sacerdotes, religiosas, que han decidido este camino, un camino hacia Dios, como el de Abraham, sin Sara y sin Isaac. Bien, Jesús sale ya del desierto y ahora, lleno de vida, empieza a predicar la esperanza para todos. Empieza a rubricar sus palabras con hechos milagrosos, para que vean que Él no es uno cualquiera, que Él es el enviado del Padre. Pero si uno lee despacito los evangelios, se da cuenta que Jesús siempre fue rechazado. Fue rechazado por la multitud y fue rechazado por los poderosos. Los poderosos tenían miedo, sobre todo miedo de poder y miedo económico. Y los sencillos no querían un Jesús que viniera a redimirles, a salvarles de la muerte y del pecado. Querían que les salvara del poder de los romanos. No querían un salvador, querían un militar, un líder que expulsara a los romanos de su país y pudieran sentirse un país libre. Pero Jesús no vino a hacer países libres, vino a hacer corazones libres y llenos de esperanza. Y para ser libre tengo que vencer al pecado. Y para estar lleno de esperanza tengo que saber que en esta vida estoy de camino, que me espera la vida en el paraíso, la vida que me viene a traer Jesús. Pero esto no gustó y por eso Jesús defraudó a unos y a otros. Yo muchas veces me he preguntado, cuando viene la Semana Santa, empezamos con el Domingo de Ramos y aquella gente que
que grita Hosanna al Hijo de David y que van todos con ramas de olivo y todo eso. Pero ¿por qué le gritan? ¿Por qué le alaban? Porque piensa que él va a ser el líder político que va a destronar a los romanos de Israel, su pueblo. Pero cuando ven que no, y cuando ven que tiene las manos atadas, y cuando ven que está a punto de ser sentenciado a muerte, ahora no gritan Hosanna al Hijo de David, ahora gritan crucifícale. Y yo muchas veces, al contemplar a Jesús que oye ese griterío, crucifícale, crucifícale, y que no hay una voz que diga perdónale, sálvale, es inocente. Jesús como hombre tuvo que preguntarse, ¿dónde están los ciegos? ¿Dónde están los leprosos? ¿Dónde está la gente que yo he defendido? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis discípulos? Está él solo ante el peligro. Y allí Jesús es condenado a muerte. Es donde vienen esas escenas en que claramente esta frase de San Ignacio hay que aplicarla. Cuando cae, cuando es impotente, cuando le clavan los clavos y no se defiende. Miren cómo la divinidad se esconde. Ese que está ahí es hombre, es Jesús, pero es también Dios. Pero Dios está escondido, no se manifiesta, solo se manifiesta el hombre que aparece impotente, el hombre que no cae en la tentación de utilizar sus dones, sus poderes para destruir a los soldados romanos, para dejar aniquilados a los fariseos y a los sacerdotes. No, es el hombre, qué misterio, que no va a venir a salvarnos ni a convencernos, porque tiene las armas más poderosas, las armas físicas, las armas materiales. Es el hombre que quiere ganarnos, que quiere convencernos, porque tiene de hecho el arma espiritual más poderosa, el arma del amor. Yo muchas veces me pregunto si Jesús de verdad, cuando le dijeron bájate de la cruz y creeremos en ti, ¿habríamos creído nosotros en él? Cuando me viene el sufrimiento, cuando me viene la prueba, diría, Señor, ¿y yo por qué paso esta prueba? Y tú en cambio no la pasaste, te bajaron de la cruz, bájame de la cruz. Pero cuando veo que él no, que él estuvo en la cruz hasta morir, no tengo derecho de decir, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta calumnia? ¿Por qué esta injusticia? No tengo derecho de decirlo porque él no lo ha dicho y porque él no se bajó de la cruz. Él viene a ser el profeta de la humanidad, ese profeta que divide el tiempo en dos, para los que creen y los que no creen. Si decimos que hoy es el año 2013, lo dice un ateo y lo dice un cristiano y lo dice otra persona cualquiera. Ha dividido la historia en dos. Pero no la ha dividido porque ha hecho un gran monumento, una gran catedral, un rascacielos. No ha hecho un país con un progreso enorme económico. No ha hecho las armas que pueden destruir a todo el mundo. No. Ha creado un mundo de seguidores solo con un arma, el amor. Por eso que yo cuando me pongo así ante Jesús, crucificado, por una parte no entiendo nada. ¿Por qué tiene que padecer todo eso? ¿Por qué tiene que vivir todo eso? Pero por otra parte, cuando veo a mis cruces, a mis penas, a mis pruebas, digo, lo mío tiene sentido al contemplar el misterio de sus pruebas y de sus penas. Sí, por eso Jesús
entra dentro de nosotros. Por eso Jesús no es un recuerdo. Por eso Jesús es una vivencia que tengo dentro de mí. Es un compromiso que tengo con una persona que está viva. Es un compromiso que tengo con una persona a la que le hablo, a la que a veces le protesto, a la que a veces huyo de él. Voy por el camino que no debo, pero que siempre tengo la opción de regresar, de pedirle que me sane, que me libere, que me limpie. Qué grande es esta vida de relación con Jesús. Qué bella es la vida así. No hay fracasos. Incluso aunque caiga en el pecado más grande, aunque caiga en la traición más grande como aquello Pedro, de llegar a decir que ni le conocía, para mí hay una oportunidad, porque Jesús siempre da otra oportunidad. Ese Jesús que está a tu lado, ese Jesús que está dentro de ti, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas dudado, Jesús ahora y siempre te da otra oportunidad. Con esa divinidad escondida, Jesús muere. Los fariseos y los sacerdotes pensaron, ya murió el soñador, y con él murieron todos sus sueños. No, porque desde él somos millones y millones en todos los siglos que tratamos de soñar con Jesús, que tratamos de creer que Jesús trae la única solución ya en esta vida de felicidad y de paz. No la trae el dinero, no la trae la política, no la trae el poder, no la trae el placer. No, la trae Jesús. Y esto, mi hermano, mi hermana, no me lo creas a mí, créetelo a ti. Los momentos en tu vida en que has sentido dentro de ti ese gozo, esa paz de Jesús, ¿verdad que eras feliz? Los momentos de tu vida en que has ido por otro camino y has cometido actos prohibidos, o te has emborrachado, o te has drogado, o has hecho lo que tú sabes que has hecho, ¿tenías paz? ¿Tenías gozo? Solo tenemos gozo, tenemos paz cuando Jesús lo siento y lo vivo dentro de mí. En este caso, no puedo decir, miren cómo la divinidad se esconde. No. Se esconde en el misterio, pero es ese hombre y es ese Dios el que yo percibo hoy desde mi oración, desde mis contemplaciones. A los 3 días, cuando no esperaba a nadie, Jesús resucita. Jesús vence definitivamente el pecado y la muerte. Y Jesús abre la esperanza para todos los que queramos seguirle. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y no viviremos aquí fregados con pruebas, con sacrificios, con tantas cosas, con enfermedades, con las amenazas de que si puedo tener cáncer, de que si puedo hacer esto, aquello. ¡No! Viviremos en plenitud, viviremos para siempre, viviremos felices. No sabemos cómo, no sabemos cómo es ese paraíso, pero sabemos quién me lo dice. Me lo dice Jesús y Él no me engaña. Él es honesto, Él es sincero. A mí me gusta mucho esos días de la resurrección. A veces nosotros insistimos mucho en nuestra espiritualidad, en los días de la Pasión, en la Semana Santa, pero es necesario equilibrar nuestra espiritualidad. Los días de la resurrección son especialmente importantes porque
Si yo estoy viviendo en esta vida para sufrir, envejecer y al final que la tierra me pudra y que me haga polvo, ¿qué sentido tiene esta vida? Pero, mis hermanos, mis hermanas, no somos seres para la muerte. La muerte es solamente aparente. Este cuerpo que envejece, claro que sí va a morir, pero tu espíritu, tu alma, vivirá para siempre y vivirá feliz. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y yo quisiera fijarme ahora brevemente en el último capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 21, que es la última aparición de Jesús resucitado. Porque aquí aparece una característica de Jesús que no he mencionado en toda esta plática, en toda esta vivencia que he expresado y que para mí es muy importante. Jesús, además de ser hombre, además de ser Dios, además de ser Emmanuel, Dios con nosotros, además de ser Jesús Salvador, Jesús es amigo y es amigo fiel. A mí me encanta saber que aunque me falte quien me falte, aunque me traicione quien me traicione, hay alguien que es mi amigo inseparable, que es mi mejor amigo, el único que jamás me traicionará. Y esto aparece aquí precisamente a los comienzos de la Iglesia, cuando está el primer Papa Pedro, los primeros obispos, los apóstoles, en esa barquita. Están decepcionados, quieren volver de nuevo a ser pescadores de peces. No pescan nada, porque ahí no está Jesús. Pero Jesús no les abandona. Ellos ya están abandonando a Jesús y a su proyecto. Quizás se sienten indignos de ser sus seguidores. Quizás piensan que Jesús no les va a dar otra oportunidad. Y Jesús aparece a las orillas del lago. Es el amigo fiel que va a buscar a sus amigos, aunque sus amigos lo hayan dejado a él, aunque su mejor amigo Pedro haya dicho que no le conocía. Pero él no abandona a sus amigos, como tampoco lo había hecho en aquellos discípulos de Emaús. Y ahí viene algo muy bonito. A Jesús ahora no lo conocen por lo físico. Tiene el cuerpo glorioso resucitado. Le conocen ahora, hay que conocerle como nosotros. Por eso me gusta este Evangelio, por los hechos. Cuando ven que Jesús dice, echen la red a la derecha y empieza la pesca milagrosa, hay un discípulo que dice, es el Señor, esto solo lo puede hacer Jesús. Qué bonito es cuando yo en mi vida, yo encuentro las huellas de Jesús en mi historia, en mi vida. Esto no lo puede hacer un doctor, esto no lo puede hacer este ni aquel, esto solo lo puede hacer Jesús. Es el Señor. Y esta barca se llena de esperanza. Jesús les fue a rescatar. Y ahora, en la conversación que tiene con Pedro, fíjense que le va a instalar como el primer papa. No le pregunta cuánto sabe, no le pregunta cuántos idiomas sabe hablar, ni tampoco le pregunta cuánto sabe de la Biblia o de la teología, le pregunta cuánto ama. Claro, el maestro sabe que el discípulo tiene que practicar lo mismo que él practicó, que yo no voy a ganar a la gente que me rodea, que yo no voy a misionar a la gente que me rodea puramente porque predico, porque canto, porque hago esto, aquello, o porque levanto una tremenda catedral o un tremendo templo. Yo voy a ganar a la gente como nos ganó Él, por el amor. Recuérdalo. Si eres un servidor en la iglesia, de cualquier clase, desde obispo hasta, desde papa, obispo, sacerdote, laico, recuerda que el Maestro nos dejó esta enseñanza muy clara en su vida y ahora en el examen que le hace a Pedro. Nuestra arma no es el dinero, no es el poder, no es la fama.
nuestra arma es el amor. Por último, ya se me está terminando el tiempo, pero quisiera dedicar unos minutos por lo menos. Yo muchas veces, después de meditar, de contemplar, basado en la Biblia siempre, en los Evangelios, pero utilizando ese método de contemplación de San Ignacio, ver las personas, oír lo que dicen, ver lo que hacen y después hablar con ellas. Después de tantos años que he estado haciendo esto, yo me pregunto, ¿y Jesús como hombre, cómo es? ¿Cuál es su psicología? Porque muchas veces conocemos a una persona y decimos, oh sí, esta persona es muy buena y tiene un corazón de pan. Esta persona es buena, pero es un poco fregadita, tiene un carácter un poco tal. Vamos juzgando a la gente, pero cuando quiero decir que una persona es muy buena, la mayor alabanza es, esta mujer tiene un corazón inmenso. Como que el corazón es lo máximo de una persona. ¿Y cómo era Jesús en su psicología? En este librito que escribí cuando tenía 25 años de sacerdote, que titulo Nuestro hermano Jesús, yo he distinguido 10 características que capto en los evangelios de la persona de Jesús. Primero, Jesús es un hombre muy afectivo. Es un hombre que ríe, que llora, que cuando habla con la gente la llama por el nombre. Pedro, Felipe, Lázaro, María, etcétera, etcétera. Es un hombre muy afectivo, no es un predicador frío, importante, que habla a las multitudes y ya se marcha a descansar. No, es afectivo, le gusta estar con la gente, le gusta compartir, le gusta comer con la gente, tiene amigos especiales. Marta, María, Lázaro eran amigos especiales. Dentro de sus seguidores, de los apóstoles, tiene amigos especiales. Pedro, Santiago, Juan son los que lleva a momentos especiales. Es un hombre con un corazón muy afectivo. Esta afectividad le lleva no a ser un apasionado, a ser compasivo. Se compadece de la samaritana, de la mujer adúltera, del ladrón, de los leprosos, de tanta gente hasta de la multitud. Siento pena por esta multitud que está como oveja sin pastor. Es un hombre, además de compasivo, es un hombre, como decía antes, de amistades, porque esa afectividad le lleva a las amistades. Recuerden, Lázaro le dice a los discípulos, ustedes ya no son siervos míos, son amigos. Recuerden de nuevo este capítulo 21 de Juan, cuando va a buscar, a rescatar a sus amigos, o el capítulo 24 de San Lucas, cuando va a rescatar a los discípulos de Emaús. Es un hombre para los demás. Es la cuarta característica que pongo aquí. Si fíjense que él no utiliza nunca un poder para sí mismo. Siempre utilizó sus dones, sus poderes para servir y ayudar a los demás. Es un hombre, quinta característica que pongo aquí, liberador. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando hace un milagro, no dice, mira, yo con mi poder te he sanado, he hecho esto. No, tu fe te ha salvado. Le da participación a la otra persona, no oprime, etc. Es un hombre, la sexta característica que pongo aquí, de su psicología como hombre, es un hombre muy sincero. Si Jesús fuera diplomático, no habría muerto en la cruz. Hubiese dicho, no, es que yo cuando dije esto no decía esto. Cuando hablé del templo, no hablé del templo. Cuando hablé del sábado, no. Es sincero y caiga quien caiga, yo digo la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. La séptima característica que pongo aquí es un hombre poderoso. Libera a gente de enfermedades, de demonios, de pecados. Puede resucitar a muertos. Lázaro sal fuera. La octava característica, a veces también es un hombre desconcertante. Yo nunca acababa de comprender por qué caminó sobre las aguas.
la conversación que tiene con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si veía que no lo comprendía. Se esconde de las multitudes cuando le quieren hacer rey, desconcierta. Quizás la característica que más me llama la atención a mí es un hombre en soledad. La soledad no se evita porque yo estoy rodeado de mucha gente que dice que me quiere. La soledad se evita cuando hay gente, una o mucha gente, que comprende lo que yo siento por dentro. Y Jesús nunca fue comprendido ni por los sacerdotes, ni por los fariseos, ni por la multitud, ni tampoco por sus discípulos. Por eso Él, después de trabajar durante el día, sale, sobre todo en el Evangelio de Lucas, pero en los otros también, sale casi 40 veces que Jesús se retiraba a hacer oración. Su soledad no la evitaba simplemente con decir, bueno, ahora voy a divertirme, voy a cantar por ahí, voy a bailar, No. Sabe que la soledad es algo muy profundo y que solamente Dios puede llenar ese vacío de soledad que tengo dentro de mí. Por último, la 10ª característica que pongo aquí, toda su vida es pura fidelidad al Padre. Él no predica su propio evangelio, Él predica lo que el Padre le dice que predique, y Él en todo momento habla con el Padre, aunque a veces no le comprenda. ¿Recuerdan cuando estaba en el huerto de los olivos? Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Para Jesús, orar no era pedirle al Padre que haga lo que Él quería. Orar era pedirle al Padre que Él haga lo que el Padre quiere. Este es este Jesús que he tratado de compartir con ustedes de una manera breve. Lógicamente necesitaríamos muchas horas para hablar de muchos detalles de Jesús. Pero yo hay algo que quiero que quede claro. Para mí Jesús no es un hombre, no es la historia que puedo leer en los evangelios. Me baso en los evangelios, pero para mí Jesús es ese amigo que me ha llamado, ese amigo que me ha acompañado, ese amigo que me ha levantado y ese amigo que es Dios y es hombre y que siempre me da otra oportunidad. Y ese amigo que me dice, ten ánimo. En esta vida tienes que sufrir como sufrí yo. El discípulo no es mayor que el maestro, pero te espera la felicidad, te espera la paz, te espera la eternidad. Mis queridos hermanos y hermanas, ojalá haya sido capaz de comunicar un poquito y de compartir contigo un poquito de lo que es para mí Jesús. Y ahora te invito, si quieres, un minuto que me acompañes en una pequeña oración. Señor Jesús, he estado hablando de ti, he estado hablando no solo de lo que aparece en el Evangelio, de la vivencia, de lo que tú me hablas, de lo que tú me enseñas en mi caminar por la tierra. Yo ante todo, Señor, tengo que darte gracias porque tú te has manifestado. Yo no te he descubierto, yo no te he buscado, yo no te he llamado. Gracias, Señor. Gracias por la paciencia que has tenido conmigo durante todos estos años en que he intentado seguirte. Y gracias, Señor, porque me siento fuerte a tu lado. Te pido, Señor, que todas las personas, especialmente los que han visto o están viendo este testimonio que estoy dando de ti, descubran, Señor, no lo que he descubierto yo, que te descubran a ti, que te amen a ti y que te sigan a ti.
que se cumpla esa petición que nos pone San Ignacio en los ejercicios, conocimiento interno de Jesús, para que más le ame y le siga. Jesús, me fascinan tus sentimientos, me fascina tu corazón. Dame, Señor, cada día un corazón un poco más parecido al tuyo. Amén. Que Jesús les bendiga siempre y especialmente en estos momentos.